La exmujer de mi hijo me dejó a sus hijos para dedicarse a su adicción, y luego regresó con un abogado exigiendo que le devolvieran a sus hijos. Suscríbete ahora y comenta desde dónde estás viendo el vídeo. Esta historia podría salvar a una familia que conoces. Los golpes en mi puerta a las 3 de la mañana hicieron que mi corazón se acelerara. Me agarré la bata con fuerza, con los dedos temblorosos, mientras miraba por la mirilla. La luz del pasillo parpadeaba, proyectando sombras inquietantes sobre el rostro familiar que esperaba no volver a ver nunca más. Allí estaba Vanessa, la ex de mi hijo. Se balanceaba ligeramente, con las pupilas dilatadas de una forma que me resultaba muy familiar. Detrás de ella, dos pequeñas sombras se acurrucaban juntas contra la lluvia, con sus cuerpecitos empapados y temblando. El amargo olor a alcohol y a algún producto químico se adhería a ella mientras me empujaba para pasar. Solo unos días, balbuceó, con las palabras entrecortadas. Te lo prometo. Margaret tiene que resolver algunas cosas. Mis nietos, Jason, de 9 años, y Emily, de 6, estaban en la entrada, empapados y en silencio. Sus ojos reflejaban la resignación vacía de los niños que han aprendido a no hacer preguntas. Jason apretaba la mano de su hermana con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. El conejo de peluche de Emily arrastraba por el suelo, con una oreja rota y llena de suciedad. Niños, ¿por qué no vais a la habitación de invitados? ¿Recordáis dónde está? Mantuve la voz firme, a pesar de la rabia y el dolor que me agitaban por dentro. Un relámpago iluminó sus pálidos rostros, seguido de un trueno que hizo que Emily se estremeciera. Subieron las escaleras con paso pesado, arrastrando sus pequeñas mochilas. Vanessa me agarró del brazo, clavándome las uñas rotas y sucias en la piel y dejándome marcas en forma de media luna. Me lo debes, siseó, con el aliento caliente y agrio en mi cara. Después de lo que pasó con David, no. La palabra salió más brusca de lo que pretendía, cortando la tensión. No te atrevas a culpar a mi hijo por lo que vosotros dos empezasteis. Su risa fue hueca, resonando en el oscuro pasillo. Aún así, la mirada santurrona permaneció en su rostro. Tengo que ocuparme de algunas cosas. Oportunidades de negocio. Volveré antes de que te des cuenta. La vi tambalearse hacia el coche que la esperaba, con la misma mirada vacía que había visto en los ojos de David. Antes de que muriera de una sobredosis el año pasado, 3 intentos de rehabilitación, pagados con mis ahorros para la jubilación, no habían sido suficientes para salvarlo. Las luces traseras del coche desaparecieron en la oscuridad empapada por la lluvia, y de alguna manera, supe que no volvería. La vocecita de la abuela Emily flotó por las escaleras. Aferrada a su conejo, aún le goteaba el agua del pelo. ¿Va a volver mamá pronto? La mentira se me atragantó en la garganta. Subí las escaleras con las articulaciones protestando. Vamos a secaros y a la cama. Hablaremos por la mañana, cariño. Más tarde, los observé dormir en mi habitación de invitados. Su respiración finalmente se había estabilizado después de horas de lágrimas silenciosas. Me permití llorar. Los estados financieros estaban sobre la mesa de la cocina. Lo que quedaba de mis ahorros, la segunda hipoteca que había contratado para pagar los tratamientos de David. A través de mis lágrimas, veía borroso. El viento aullaba afuera y las ramas arañaban las ventanas como dedos desesperados. 6 meses después, estaba sentada en el juzgado de familia, agarrando los papeles de la tutela temporal mientras una trabajadora social me evaluaba con frialdad clínica. La sala olía a cera para muebles y a desesperación. Señora Wilson, dada su edad,
Lo más conveniente para estos niños sería un hogar más adecuado a largo plazo, sugirió, golpeando con el bolígrafo una gruesa carpeta. El abogado de oficio que estaba a mi lado se movió incómodo, con el rostro sombrío por el exceso de trabajo. Mi cliente ha sido su principal cuidador desde que su madre los abandonó. Separar a los hermanos a través del sistema de acogida les causaría un trauma adicional. Me incliné hacia adelante, con la artritis protestando en mis dedos y rodillas. Le prometí a mi hijo antes de morir que protegería a sus hijos. Mi voz no tembló, a diferencia de algunas personas en esa sala. Yo no rompo mis promesas. El juez me estudió por encima de sus gafas, con expresión impenetrable. Se concede la tutela temporal con visitas trimestrales al hogar, señora Wilson. Entiende que este acuerdo puede revisarse si la madre biológica completa la rehabilitación. Asentí, aunque todos sabíamos la verdad. Vanessa no volvería hasta que hubiera algo que ganar. Al salir de la sala, Jason me miró, con los ojos de su padre en un rostro de niño. «Vamos a estar bien, abuela». Le apreté el hombro, ignorando el pinchazo en la espalda. «Vamos a estar muy bien», le dije, ignorando el peso de la incertidumbre que me oprimía el pecho y la montaña de dificultades que se cernía ante nosotros. 10 años más tarde, me desperté antes del amanecer para terminar de coser la falda del equipo de debate de Emily. Mis dedos artríticos protestaban mientras empujaba la aguja a través de la tela, pero sentí una gran satisfacción al terminarla antes de que sonara el despertador a las 6 de la mañana. La suave luz amarilla de la lámpara de mi mesilla proyectaba largas sombras sobre la alfombra gastada y, fuera, los primeros pájaros habían comenzado sus cantos matutinos. El reloj de la repisa de la chimenea, la única posesión que conservaba después de vender la mayoría de mis pertenencias, sonó suavemente. Junto a él había fotografías que documentaban una década de sacrificios silenciosos. Jason al piano, que había comprado vendiendo mis anillos de boda. Emily recibiendo su premio de ciencias, y mis 2 hijos en la playa el verano pasado. Por fin parecían despreocupados después de años de pesadillas y sesiones de terapia. Rápidamente guardé la pila de informes de los servicios sociales en el cajón de mi mesilla. Cuando oí movimiento arriba, el familiar crujido de las tablas del suelo me indicó que alguien se había despertado. Estas visitas trimestrales se habían convertido en una rutina, pero el miedo nunca disminuía. Una valoración equivocada y aún podrían quitarme a mis nietos. El último informe había señalado su preocupación por mi avanzada edad y la sostenibilidad a largo plazo de la situación. «Buenos días, abuela», gritó Jason. Ahora era un joven alto de 19 años, con los ojos amables de su padre y las manos elegantes de un músico, que bajó las escaleras en calcetines, con el pelo aún revuelto por el sueño. «Te he hecho café, fuerte, mi heroína». Sonreí, escondiendo las facturas médicas sin pagar bajo un libro de cocina. El rico aroma del café llenó la cocina, enmascarando momentáneamente el olor de la tubería que goteaba y que no podía permitirme arreglar. «Hoy es un gran día», asintió, con el entusiasmo iluminándole el rostro mientras sacaba una silla y se sentaba frente a mí. «Debería llegar la carta de preselección de Juilliard. El señor Abernathy dice que soy un candidato seguro, sobre todo después del campeonato estatal. No mencioné que su profesor de piano le había ofrecido clases gratis durante el último año, ni que la matrícula suponía dejar de tomar la medicación para el corazón durante un mes. Algunos sacrificios era mejor no mencionarlos. Emily bajó las escaleras de un salto, con todo el dinamismo y la contradicción propios de una chica de 16 años. La chaqueta del equipo de debate le quedaba holgada. Había crecido de nuevo, superando mis habilidades con la aguja.
Abuela, ¿has terminado mi falda? Los debates son a las 4 y Jason ha prometido grabarlos antes de irse a trabajar. Cogió una manzana del cuenco y la limpió con la manga mientras desayunaban. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas descoloridas y yo los observaba con orgullo. A pesar de todo, estaban prosperando. Las perspectivas de Jason de conseguir una beca de música parecían prometedoras, y la mente científica de Emily ya había despertado el interés de la universidad. En algún lugar, David los observaba, y yo esperaba que también estuviera orgulloso. Después de que se marcharan al colegio, con las mochilas colgadas al hombro, un coro de «Te quiero, abuela», flotó detrás de ellos. Me permití hundirme en una silla de la cocina, y el cansancio me invadió como una ola física. La casa se quedó repentinamente en silencio, amplificando el tic-tac del reloj y el goteo del grifo que llevaba tiempo queriendo arreglar. El doctor Reynolds había insistido ayer, frunciendo sus pobladas cejas con preocupación. Margaret, no puede posponer otra vez la operación. Su corazón no lo aguantará. La válvula mitral necesita una reparación después de la última audición de Jason. Lo prometo, le había dicho, evitando su mirada de desaprobación. Solo 2 meses más. Ahora tengo que estar ahí para él. Saqué la caja con la etiqueta «Seguro de David», que había estado posponiendo. Mi hijo había mencionado el seguro de vida para los niños antes de morir, pero yo estaba demasiado abrumada por las necesidades inmediatas, las sesiones de terapia, las pesadillas, el material escolar, como para investigarlo a fondo. La caja olía ligeramente a su loción para después de afeitarse, un fantasma del recuerdo que me hizo picar los ojos. El timbre interrumpió mis pensamientos. Era Patricia, nuestra trabajadora social desde hacía 10 años. Llevaba su familiar carpeta bajo el brazo y sus zapatos sensatos chirriaban ligeramente sobre el linóleo. Solo una visita amistosa, dijo, aunque sus ojos buscaban deficiencias, el papel pintado que se despegaba en el pasillo, la ventana tapada con cinta adhesiva en el salón. ¿Cómo va todo, Margaret? Jason ha sido seleccionado para Juilliard, dije con orgullo, ofreciéndole té de mi tetera desconchada pero limpia. El equipo de debate de Emily está compitiendo a nivel regional. Además, es la primera de su clase en química. Patricia asintió con la cabeza y tomó notas en su carpeta, que nunca abandonaba. ¿Y tu salud, Margaret? Hoy pareces cansada. Enderecé los hombros, apartando el dolor constante. Nunca mejor. Me quedé hasta tarde terminando la falda de Emily. Ya sabes, los adolescentes. Todo es urgente. Su expresión se suavizó momentáneamente y su máscara profesional se deslizó. 10. Lo has hecho muy bien en circunstancias difíciles. Más tarde, observé a Jason ensayar para su próximo concierto, con los dedos bailando sobre las teclas del piano que me había costado el valor de mi casa. Susurré a la fotografía de David sobre el piano. Valió la pena cada centavo, hijo. Cada uno de ellos. Tus hijos tendrán las oportunidades que tú nunca tuviste. El auditorio del instituto bullía de emoción la noche de la graduación de Jason. El olor familiar del abrillantador para suelos y el perfume flotaba en el aire, mezclándose con la energía nerviosa de los padres y los graduados. Me alisé mi único vestido bueno, uno azul marino que había comprado 15 años atrás para la graduación universitaria de David, y ocupé mi asiento en la primera fila. Me temblaban ligeramente las manos mientras me ajustaba el pequeño ramillete que había hecho con flores de mi jardín. Señoras y señores, nuestro mejor alumno y ganador del Premio Regional a la Excelencia Musical, Jason Wilson.
Los aplausos estallaron cuando mi nieto subió al escenario, alto y seguro de sí mismo con su toga de graduación. Las luces del escenario se reflejaban en su cabello oscuro, tan parecido al de su padre, mientras ajustaba el micrófono. Su discurso fue elocuente y conmovió a varios profesores hasta las lágrimas, pero yo estaba distraída por una figura que se deslizaba hacia la última fila. Incluso después de una década, la reconocí inmediatamente. Vanessa. Se me hizo un nudo en la garganta y sentí un dolor familiar en el pecho. Parecía diferente, elegante y arreglada. Su cabello, antes rebelde, ahora estaba peinado con un estilo costoso. Apreté mi bolso con más fuerza cuando el director anunció: Jason representará a nuestro distrito en el concurso nacional de jóvenes pianistas el próximo mes, donde competirá por un gran premio de $50,000. Observé cómo Vanessa se inclinaba hacia adelante, con la atención repentinamente agudizada, como un depredador que huele a su presa. No apartó los ojos de Jason mientras él hablaba de sueños y perseverancia. Me pregunté si alguien más podía ver el brillo calculador detrás de su sonrisa. Después de la ceremonia, nos reunimos en el pasillo abarrotado. Emily saltaba emocionada sobre la punta de los pies, ajustando el arreglo floral que había hecho para su hermano. Jason estaba rodeado de gente que le felicitaba y no dejaba de mirarme. Su sonrisa era radiante. Estábamos haciendo fotos. La anciana propietaria de la tienda de al lado se había ofrecido amablemente a capturar el momento. Cuando se acercó, estaba transformada. Ropa de diseño, tez saludable y ojos claros. No había rastro de la mujer que había abandonado a sus hijos en mi puerta en medio de una tormenta. «Hola, queridos», dijo en voz baja, con la voz por encima del ruido de la multitud. La cámara se me resbaló de los dedos y cayó con estrépito sobre el linóleo. Emily se quedó paralizada con una sonrisa en los labios y se le quedó el rostro pálido. Jason, que me rodeaba con el brazo, se puso rígido y todo su cuerpo se tensó. «Mamá», susurró Emily, como si fuera una palabra extranjera, como si estuviera hablando un idioma que apenas recordaba de su país. La tensión se apoderó de mi cocina mientras Vanessa se sentaba en un taburete, pareciendo extrañamente fuera de lugar entre las encimeras desgastadas y las cortinas descoloridas. Su bolso de diseño descansaba sobre mi mesa rayada como un objeto extraño. Los niños observaban cada uno de sus movimientos, fascinados y recelosos, como científicos observando un experimento impredecible. 3 años sobria, explicó, mostrando fotografías de una modesta casa en California con un jardín desértico. Ahora trabajo en un centro de rehabilitación, ayudando a otros a recuperarse. Supongo que es mi forma de compensaros. Se le llenaron los ojos de lágrimas que parecían casi auténticas. La luz de la tarde se reflejaba en los reflejos caros de su cabello mientras se inclinaba hacia adelante con sinceridad. No tengo excusas para haberos abandonado. La adicción me lo quitó todo. Mi juicio, mi compasión, mi instinto maternal. Su voz se quebró de forma convincente. Solo quiero conocer a mis hijos, si me lo permitís. Me fijé en la expresión de Jason, cautelosa pero curiosa, con un músculo moviéndose en la mandíbula. Emily no dejaba de mirar de reojo a este desconocido que compartía sus rasgos, retorciéndose nerviosamente un mechón de pelo entre los dedos. El silencio se prolongó, lleno de preguntas sin respuesta. «Os parecéis mucho a vuestro padre», murmuró Vanessa, y algo en mí se rebeló al invocar el recuerdo de David. No tenía derecho a invocar su fantasma, después de lo que había hecho. Cuando los niños se retiraron al piso de arriba, aparentemente para cambiarse de ropa, pero claramente necesitando espacio para procesar lo sucedido, ella se volvió hacia mí. De repente,
La cocina se sintió más pequeña, el aire más pesado. Gracias por hacer lo que yo no pude. Son maravillosos, dijo, pasando un dedo manicurado por el borde de mi mesa. Inteligentes, talentosos, bien educados. Lo son. Asentí, cuidadosamente neutral, sirviéndome más té para ocupar mis manos temblorosas. A pesar de todo, su sonrisa no llegaba a sus ojos, un detalle que archivé como una señal de alarma a la que debería haber prestado más atención. He cambiado, Margaret. Quiero compensarte a ti, después de que ella se fuera. Prometiendo volver al día siguiente con álbumes de fotos de su infancia, Emily rompió el silencio que se había apoderado del salón. Se quedó junto a la ventana, viendo cómo el coche de alquiler de Vanessa desaparecía por la calle. Parece simpática, dijo, elevando el tono al final, como si fuera una pregunta. Jason se mostró más reservado, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. ¿Por qué ahora, después de 10 años? Preguntó. ¿Por qué aparecer precisamente en la graduación? No supe qué responder, pero al ver cómo procesaban esta repentina reaparición, tuve el presentimiento de que se avecinaban problemas que me mantuvieron despierta. Mucho después de que se hubieran acostado, las luces de su dormitorio se encendieron y apagaron durante toda la noche mientras se enviaban mensajes de texto desde ambos lados del pasillo, tratando de dar sentido a los acontecimientos del día. Los documentos del seguro que había en la caja de David de repente me parecieron urgentes, brillando en mi mente como una señal de advertencia. Mañana, me prometí a mí mismo, apretándome las mantas. Mañana los revisaré detenidamente. Durante las semanas siguientes, Vanessa se convirtió en una presencia habitual en nuestras vidas, como una planta exótica trasplantada de repente a nuestro modesto jardín. Llegaba con regalos cuidadosamente elegidos, partituras poco comunes para Jason y un microscopio profesional para Emily. Cada regalo era lo suficientemente significativo como para impresionar, pero no tan extravagante como para levantar sospechas. Todos parecían susurrar. Mira lo que te has perdido todos estos años. Me alojaré en el Westbrook Inn hasta que encuentre un piso cerca, explicó una tarde, removiendo el azúcar en su té con movimientos precisos. La luz del sol primaveral se reflejó en el pequeño diamante de su dedo. Dinero nuevo, pensé en silencio. Quiero estar cerca de vosotros, recuperar el tiempo perdido. Observé con creciente inquietud cómo acribillaba a Jason con preguntas sobre su próximo concurso de piano y el premio en metálico. Su interés parecía excesivo, centrado en detalles específicos. Cómo se repartirían los fondos y si los organizadores del concurso ofrecían contratos de representación. Mis sospechas aumentaron cuando preguntó casualmente por las cuentas bancarias de Jason. Durante estas conversaciones, Emily mencionó mi operación de corazón pospuesta, revelando más de lo que pretendía. La abuela lo ha pospuesto durante meses para pagar las clases magistrales de Jason. Vanessa abrió mucho los ojos con fingida preocupación, y se llevó la mano a la garganta de forma dramática. Margaret, no deberías sacrificar tu salud. Quizás yo pueda ayudarte económicamente. Entonces, se inclinó sobre la mesa para darme una palmadita en la mano. Su tacto era frío y ligero. Para eso está la familia, ¿no? Rechacé la oferta educadamente. Al darme cuenta de cómo los niños intercambiaban miradas, una comunicación silenciosa que no lograba descifrar, el reloj de la cocina marcaba ruidosamente los segundos en el incómodo silencio que siguió. Una noche, mientras preparaba la cena, encontré a Jason investigando las políticas de aplazamiento de Juilliard en su ordenador portátil en la mesa de la cocina, olvidándose del pollo que estaba sazonando. Me asomé por encima de su hombro.
¿Qué es eso?, pregunté, incapaz de ocultar la preocupación en mi voz. El familiar nudo de ansiedad se apretó en mi pecho. Él dudó, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Las pestañas del navegador mostraban búsquedas de productores musicales en Los Ángeles y carreras alternativas en la música. Mamá conoce a algunos productores musicales en California. Cree que la competencia me vendría bien para establecer contactos antes de comprometerme con un conservatorio. No me miró a los ojos, sino que se concentró en la pantalla. Quizás debería tomarme un año sabático. Adquirir experiencia en el mundo real. Sentí un nudo en el estómago. El cuchillo que tenía en la mano se volvió pesado de repente. Jason Juilliard ha sido tu sueño desde que tenías 12 años. Has trabajado duro para conseguirlo, incluso cuando no podíamos permitirnos clases adecuadas. Su expresión se endureció y en sus ojos brilló un desafío que nunca había visto antes. Quizás mis sueños están evolucionando. Mamá dice que hoy en día la industria valora más las conexiones que los títulos. La música está cambiando. Los conservatorios están pasados de moda, dijo mamá. La frase me pinchó como una aguja. Solo habían pasado 3 semanas y mamá ya se había convertido en la autoridad. La mujer que lo había abandonado era de repente la experta en su futuro. Esa noche, Patricia llegó sin avisar. La puesta de sol proyectaba largas sombras en el porche de mi casa. Cuando entró, tenía el rostro serio. Rechazó mi oferta de té y apretó con fuerza la carpeta contra el pecho, como si fuera una armadura. Margaret, hoy he recibido una consulta sobre tu caso de tutela, dijo, sentándose en el borde del sofá y evitando el muelle roto. Vanessa Wilson ha solicitado una reevaluación. Mis manos temblaban mientras me sentaba en la silla, con los viejos muelles crujiendo debajo de mí. Afuera, el aspersor de un vecino hacía un ruido rítmico, contando los segundos de la vida que había construido. ¿En qué se basa para reclamar rehabilitación y estabilidad en su vida? ¿En qué se basa para afirmar que está preparada para recuperar la custodia? Patricia dudó, y las arrugas alrededor de su boca se hicieron más profundas. Los niños están en una edad en la que sus preferencias tienen un peso significativo en el tribunal. Las implicaciones flotaban en el aire entre nosotras, tácitas pero claras. Después de que se marchara, me quedé de pie en la cocina a oscuras, contemplando la luna que se elevaba sobre el patio trasero, donde Jason y Emily habían construido innumerables muñecos de nieve, lanzado proyectos científicos y ensayado para concursos de talentos. Llamé a mi amiga Evelyn, cuyo hijo trabajaba en las fuerzas del orden. El reloj digital de la cocina marcaba las 11:47 de la noche cuando susurré. Necesito información sobre la última residencia conocida de Vanessa Wilson en California. Todo lo que puedas encontrar. 2 días después, Evelyn me entregó un sobre de Manila. Su rostro, normalmente alegre, estaba sombrío. Solo registros públicos, me advirtió, apretándome la mano. Ten cuidado, Margaret. No hagas nada que pueda poner en peligro tu posición ante el tribunal. Dentro encontré documentos judiciales de un acuerdo por un accidente de tráfico, $200,000 concedidos a Vanessa hace 2 años, no los 3 que ella había reclamado. La verificación de empleo mostraba que solo había trabajado en el centro de rehabilitación durante 8 meses, no 3 años. Su historial de sobriedad era falso. Lo más preocupante fue un trozo de papel que encontré en la basura de la cocina después de una de sus visitas, notas de un abogado con la reversión de la custodia y las futuras ganancias de la competición subrayadas y conectadas con flechas al vencimiento de la póliza de seguro. Se me heló la sangre y el corazón me latía con fuerza,
provocándome un dolor punzante en el brazo izquierdo. Finalmente abrí los documentos del seguro de David. Las páginas temblaban en mis manos. Lo que vi me hizo hundirme en una silla, con las piernas incapaces de sostenerme. Se pagarían $500,000 a sus hijos cuando Jason cumpliera 21 años, en menos de 2 años, y yo solo figuraba como tutora temporal de los fondos. De repente, todo cobró sentido. El momento de su regreso, su interés por la competición de Jason y el cuidado con el que se había ganado el cariño de los niños. Vanessa no había cambiado en absoluto. Simplemente había encontrado una nueva adicción, el dinero, y mis nietos eran el camino hacia su próxima dosis. «Estás siendo paranoico», insistió Jason a la noche siguiente cuando intenté mostrarle las pruebas que había reunido. La lluvia golpeaba las ventanas, en consonancia con la tensión que se respiraba en la habitación. La gente cambia. La abuela no ha hecho más que apoyarnos. Estábamos de pie en la cocina, con los documentos que había reunido con tanto cuidado esparcidos sobre la mesa entre nosotros como si fueran líneas de batalla. La luz del techo parpadeaba intermitentemente, otra reparación que había pospuesto. «Mira las fechas, Jason». Señalé los registros de empleo. Solo ha trabajado en esa clínica durante 8 meses, no 3 años. Está mintiendo sobre el tiempo que lleva sobria. Él apartó los papeles con los hombros rígidos y la certeza propia de un adolescente. Exageró un poco. ¿Quién no lo hace en su currículum? Eso no la convierte en una criminal. Emily se mostró igualmente desdeñosa. Apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados a la defensiva, sus nuevos pendientes, un regalo de Vanessa, reflejaban la luz. Mientras negaba con la cabeza, dijo: «Cometió errores, pero está intentando enmendarlos. ¿Por qué no le das una oportunidad? Tan difícil es creer que alguien pueda cambiar». Su actitud defensiva me hirió profundamente. 10 años de fiebres nocturnas, proyectos escolares, rodillas vendadas y malabarismos económicos. ¿Se había olvidado todo tan fácilmente? La distancia entre nosotros parecía aumentar cada día, un abismo que no podía salvar. «Quiero que tengas cuidado», dije finalmente, recogiendo los papeles con manos temblorosas. «Las cosas no siempre son lo que parecen». Después de que se retiraran al piso de arriba, el familiar sonido de las puertas de sus dormitorios cerrándose casi al mismo tiempo llenó el aire. Me puse en contacto con Michael Green, el abogado que me había ayudado con la solicitud original de la tutela. Su oficina olía a cuero y papel, reconfortantemente anticuada en un mundo que parecía estar cambiando bajo mis pies. «Estos documentos son preocupantes», admitió, revisando mis hallazgos, con las gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz. «Las discrepancias en el empleo, el momento en que vence la póliza de seguro», dijo, golpeando con un lápiz sobre su escritorio. «Pero legalmente, solo has mantenido la tutela temporal. Los tribunales favorecen a los padres biológicos, especialmente con hijos casi adultos que pueden expresar sus preferencias, así que no tengo ningún recurso». Las palabras tenían un sabor amargo. Fuera de su ventana, las palomas se reunían en el alféizar, ajenas a las preocupaciones humanas. Dudó y se quitó las gafas para limpiarlas meticulosamente con un pañuelo. Documentarlo todo, cualquier signo de recaída, explotación económica o negligencia. Llevar un registro de todos los regalos, sugerencias y cambios de comportamiento. Sin pruebas concretas de daños actuales, es tu palabra contra la suya. Esa noche, Emily llegó a casa con ropa nueva y cara, unos vaqueros de diseño y una chaqueta de cuero que yo nunca podría permitirme. Cuando le pregunté
Se encogió de hombros y tiró la bolsa de la compra sobre la encimera de la cocina con indiferencia adolescente. Mamá dice que ya no tengo que vestirme como si fuéramos pobres, dijo, examinando su reflejo en la puerta del microondas y ajustándose el collar nuevo. La apariencia importa cuando se hacen contactos. El comentario me dolió como una bofetada. Agarré el borde del fregadero y se me pusieron blancos los nudillos. Nunca hemos sido pobres, dije en voz baja, pensando en los sacrificios ocultos, las joyas de imitación, la segunda hipoteca, los fondos de jubilación agotados en su beneficio. Ser cuidadosa con el dinero no es lo mismo que ser pobre. Ella puso los ojos en blanco de esa forma tan adolescente que conseguía descartar toda una vida de experiencia. Da igual, mamá. Ni siquiera necesito la universidad si tengo los contactos adecuados. Ella conoce a gente en el mundo del modelaje. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Tienes 16 años, Emily. La educación es lo primero. Siempre has querido ser científica. Dios, eres tan anticuada, murmuró, subiendo las escaleras con paso firme. El portazo de su habitación resonó en toda la casa, haciendo temblar las fotos familiares de la pared. Más tarde esa semana, Jason anunció que podría usar el dinero que ganara en el concurso para visitar California con Vanessa y conocer a gente del sector, en lugar de centrarse en Juilliard. Nos quedamos de pie en el piano, su santuario, era ahora un testigo silencioso. La universidad no es el único camino hacia el éxito, dijo, repitiendo claramente las palabras de Vanessa. Mozart no necesitó un título, y Ray Charles tampoco. Sentí que se alejaban, seducidos por promesas que temía que se evaporaran como el rocío de la mañana una vez que dejaran de ser útiles. Los niños que había criado, prácticos, trabajadores y con los pies en la tierra, se estaban transformando ante mis ojos en extraños que perseguían ilusiones. Mis sospechas se confirmaron cuando descubrí un bloc de notas legal que Vanessa había dejado después de una de sus visitas cada vez más frecuentes. En él había escrito: Premio del concurso accesible inmediatamente a los 19 años. El fondo fiduciario requiere 21 años. Explorar opciones para eliminar la tutela. En el margen había cálculos que estimaban cuánto se podría acceder antes de que Jason cumpliera 21 años. Cuando la confronté por teléfono, su tono cambió instantáneamente de meloso a duro. Los has tenido durante 10 años, Margaret, siseó, dejando de lado su actitud de madre preocupada. ¿No crees que es mi turno? Son mis hijos, no posesiones con las que turnarse. Respondí, temblando de ira y miedo. Y tampoco son billetes de lotería. Su risa fue fría, resonando en el teléfono como hielo rompiéndose. Ten cuidado, Margaret, a tu edad, el estrés puede ser muy peligroso para el corazón. La amenaza no era sutil, y de repente, comprendí exactamente a qué me enfrentaba, una depredadora que había encontrado el camino de vuelta al nido y que miraba a los polluelos no con amor maternal, sino con una codicia calculada. Necesitamos espacio, anunció Jason el sábado por la mañana siguiente. La luz del sol entraba por las ventanas de la cocina, haciendo que el momento pareciera luminoso a pesar de las oscuras palabras. Estaba de pie con la maleta ya hecha. Emily se cernía detrás de él, con una expresión que mezclaba rebeldía y culpa. Mi taza de té chocó contra el platillo y el líquido caliente se derramó por el borde y sobre mis dedos temblorosos. ¿Te vas a mudar así, sin más? Emily no me miraba a los ojos, estudiando el desgastado suelo de linóleo como si contuviera secretos fascinantes. Sus nuevos reflejos en el pelo, otra de las mejoras de Vanessa, reflejaban la luz. No es para siempre, abuela. Solo necesitamos conocerla, aclarar las cosas.
Después de 10 años de ausencia, dije, incapaz de ocultar la amargura de mi voz. El dolor en mi pecho ya no era solo emocional. Me presioné el pecho con la mano, tratando de calmar la respiración. Incapaz de ocultar la amargura en mi voz, me presioné el pecho con la mano, tratando de calmar la respiración. 10 años sin llamar, sin enviar una tarjeta de cumpleaños, sin preguntar por vuestras vidas. La expresión de Jason se endureció, su mandíbula se tensó de esa manera obstinada que me recordaba dolorosamente a, no es justo, estaba enferma, ahora está mejor. La gente merece una segunda oportunidad, y a ella le interesa vuestras vidas justo antes de una competición importante y del pago del seguro. Repliqué, alejándome de la mesa. Las patas de la silla rasparon con fuerza el suelo. ¿No te parece extraño el momento? El rostro de Emily se sonrojó de ira. Le aparecieron manchas en las mejillas. Dio un paso adelante, con las manos apretadas a los costados. ¿Ves? Por eso necesitamos espacio. Solo estás celosa porque ella es más joven y nos entiende mejor que tú. Ella sabe lo que queremos de la vida. La cruel puñalada adolescente dio en el blanco con precisión quirúrgica. Esperaba ese tipo de tácticas de Vanessa, pero no de la chica que se metía en mi cama cuando había tormenta y me hacía tarjetas con huellas de manos cada día de la madre porque yo era mejor madre que ella. Ni siquiera te conoce, le susurré, sintiéndome de repente muy vieja. No sabe que eres alérgica a las fresas, Emily, ni que Jason todavía duerme con su osito de peluche de la infancia escondido debajo de la almohada. No sabe nada de las pesadillas, de tus libros favoritos ni de lo mucho que habéis luchado para superar lo que ella os hizo. Mis palabras cayeron en saco roto. Se mantuvieron unidas contra mí, un muro de juventud y posibilidades, seducidas por el glamour y las promesas de Vanessa. La distancia entre nosotros parecía insuperable, ampliada por el abismo de la certeza adolescente. Después se marcharon para visitar a Vanessa y pasaron cada vez más tiempo en su nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Llamé al doctor Reynolds, que había tratado a David durante su adicción. Su consulta me resultaba familiar, con los mismos pósters motivacionales descoloridos en las paredes y el mismo suave tic-tac del reloj que había marcado los intentos fallidos de mi hijo por mantenerse sobrio. No puedo hablar de otros pacientes. Pero, hipotéticamente hablando, la recuperación suele requerir años de esfuerzo constante, con muchos contratiempos en el camino. La inestabilidad financiera o personal repentina puede desencadenar una recaída, dijo, inclinándose hacia adelante y bajando la voz. Si observara a alguien que afirma llevar 3 años recuperado, que muestra ciertos patrones de comportamiento, historias elaboradas, enfoque financiero y aislamiento de las personas vulnerables de los sistemas de apoyo, me preocuparía. Me preocuparía. Mientras se acumulaban nubes oscuras fuera de la ventana de mi cocina, Patricia se detuvo, con preocupación grabada en su rostro. La lluvia comenzó a golpear el cristal, coincidiendo con mi estado de ánimo cada vez más sombrío. Los niños llamaron. Piden dividir formalmente el tiempo entre las residencias. Dejó su omnipresente portapapeles sobre la mesa, revelando una petición formal. Vanessa ya ha presentado los documentos. Patricia, por favor. Exploté, empujando la carpeta con las pruebas hacia ella. Mira. El momento, la competencia, el dinero, la póliza de seguro que vence pronto, la forma en que los está aislando de la escuela y sus amigos, cambiando su apariencia, redirigiendo sus ambiciones. Suspiró, hojeando mi documentación con eficiencia. Sus gafas se deslizaron por su nariz mientras examinaba la cronología que había creado.
Comparto tus preocupaciones, Margaret. Estos patrones son preocupantes, pero sin pruebas de peligro actual, tengo las manos atadas. Las preferencias de los adolescentes tienen un peso significativo en los tribunales. Un relámpago iluminó brevemente la cocina con una luz blanca intensa. El trueno que siguió pareció subrayar la gravedad de nuestra conversación. 2 semanas más tarde, Jason actuó en el concurso de música de Chicago por primera vez en su carrera. No me invitaron, y el rechazo me dolió como un dolor físico. En las redes sociales, Vanessa publicó fotos de ellos juntos en la ornamentada sala de conciertos, con el trofeo del segundo puesto y el premio de $25,000 en un lugar destacado, con su brazo posesivamente alrededor de los hombros de él y su sonrisa triunfante. Un nuevo comienzo con mi talentoso hijo. Los comentarios debajo estaban llenos de elogios para la madre dedicada que apoyaba los sueños de su hijo. Esa noche, sola en la casa que de repente se había vuelto demasiado grande y demasiado vacía, finalmente programé mi cirugía cardíaca. No había razón para posponerla más. No había nadie por quien guardar fuerzas para el día en que se mudaran oficialmente. Hacía un frío inusual para ser primavera, y un viento gélido me atravesaba el cardigan mientras estaba en el porche viendo cómo cargaban las maletas en el nuevo todoterreno de Vanessa. Sospechaba que lo había comprado con el dinero del premio de Jason. El vehículo brillaba bajo el pálido sol, desentonando en nuestro modesto barrio, al igual que la propia Vanessa. «Os visitaremos siempre», prometió Emily, jugueteando con la cremallera de su nueva chaqueta de diseño. Sus ojos se movían rápidamente por todas partes, excepto hacia mi rostro, con una expresión en la que se mezclaban la culpa y la emoción. Su habitación, en el piso de arriba, estaba ahora medio vacía, con los pósters y las fotografías retirados de las paredes, dejando atrás rectángulos fantasmales sobre la pintura descolorida. Jason me abrazó con rigidez, con un aroma a colonia que no me resultaba familiar, otra de las mejoras de Vanessa. También se había cortado el pelo. Las melenas del pianista habían sido sustituidas por un peinado más comercial, más vendible. «Te llamaré cuando nos hayamos instalado. No está muy lejos, abuela». Cuando intenté darle un álbum con recortes de sus actuaciones que había guardado a lo largo de los años, desde los recitales de piano a los 7 años hasta sus recientes victorias en concursos, se encogió de hombros y se alejó hacia el coche, donde Vanessa esperaba con el motor en marcha. «Ahora no tengo sitio». «Abuela, ¿me lo guardas?» «Lo recogeré más tarde». El diminutivo «abuela», en lugar de su habitual abuelita, me pareció otra ruptura, otra pequeña muerte. Incluso el lenguaje entre nosotras había cambiado, se había vuelto formal y distante. «¿Tu medicación?», le dije, tendiéndole la bolsa de la farmacia. «No te olvides de las pastillas para la alergia, Emily». Las cogió sin apenas mirarlas y las metió en su enorme bolso. «Mamá ya me compró las que no dan sueño. Estas me dan sueño en clase». Cuando las luces traseras de su coche desaparecieron por mi calle, me derrumbé en los escalones del porche. El vacío de la casa a mis espaldas se abría como un abismo. El gato del vecino, un visitante habitual cuando los niños estaban en casa, me observaba con curiosidad desde el muro del jardín, y luego se dio la vuelta, intuyendo quizá que la familia que le había ofrecido golosinas y cariño había cambiado radicalmente. Dentro, su ausencia era una presencia física. Deambulé de habitación en habitación, tocando objetos abandonados. El conejo de peluche de Emily, considerado demasiado infantil para llevárselo. El primer libro de teoría musical de Jason, una foto familiar de los 3 en el lago hace 2 veranos, con helados y risas congeladas en el tiempo.
Las visitas prometidas se hicieron cada vez más escasas y tensas. Cuando venían, llegaban en el lujoso coche de Vanessa y se sentaban incómodos en los bordes de mis muebles, como visitantes en un museo. Ya no se sentían en casa en los espacios en los que habían crecido, y traían historias de audiciones y reuniones de trabajo. Vanessa se encargaba de organizarlas. Sus ojos brillaban de emoción. Yo no podía compartir la emoción de mi madre, que estaba negociando con un productor discográfico por mí. Jason lo mencionó durante una de esas visitas, mirando su teléfono cada pocos minutos como si esperara una llamada importante. Sus dedos, que antes se disciplinaban para practicar escalas durante horas, ahora tamborileaban inquietos e impacientes. Tuve que transferir el dinero del premio a una cuenta conjunta para cubrir algunos gastos preliminares del estudio. Es una oportunidad realmente grande, dijo. Se me heló la sangre. Dejé la taza de té con cuidado, temiendo que mis manos temblorosas delataran mi alarma. Jason, ese dinero era para tu educación, para Juilliard. Su expresión se cerró como una puerta que se da un portazo. Esta es mi educación. Una madre diferente dice que la experiencia del mundo real vale más que la teoría de las aulas. Noté cambios sutiles en cada visita. Emily, con mucho maquillaje y pareciendo mayor de sus 16 años, había sustituido la mochila del colegio por bolsos de diseño. Jason miraba constantemente el teléfono, con ojeras, y se sobresaltaba con cualquier ruido inesperado. Cuando les preguntaba si todo iba bien, se ponían a la defensiva, intercambiaban miradas y me aseguraban que todo iba genial. Que me preocupaba demasiado, como siempre. 3 semanas después de mi operación, que resultó más complicada de lo esperado para alguien de mi edad y me dejó más débil de lo previsto, Diane, una madre del colegio de Emily, apareció en mi puerta. Con el rostro crispado por la preocupación, se quedó en el porche, agarrando su bolso. Vi a tu nieta en una fiesta el fin de semana pasado, dijo vacilante, bajando la voz, aunque estábamos solas. En la casa del lago de los Larson, había adultos dando alcohol a menores. Cuando intenté intervenir, un hombre dijo que estaba bajo la supervisión de su madre. Margaret se detuvo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Los hombres eran mucho mayores que las chicas. No me gustó lo que vi. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me agarré al marco de la puerta para apoyarme. La cicatriz quirúrgica bajo mi blusa se tensó. ¿Jason también estaba allí? Ella negó con la cabeza. No lo vi, pero Emily no parecía ella misma. Pensé que debías saberlo. Llamé inmediatamente a Patricia para contarle lo que me preocupaba, con la voz temblorosa. Le repetí lo que me había dicho Diane. El teléfono pesaba en mi mano. La distancia entre mis nietos y yo se me antojó de repente enorme y aterradora. Ella prometió investigar, pero me advirtió. Sin pruebas concretas, nuestras opciones son limitadas. Los adolescentes suelen experimentar con comportamientos que traspasan los límites. No tiene por qué indicar negligencia parental. Su cautela profesional no sirvió para aliviar el miedo que se había instalado en mi estómago como si fuera plomo. Esa noche apenas pude pegar ojo, con las imágenes del declive de David repitiéndose en mi mente, ahora superpuestas por el miedo por sus hijos. Decidida, empecé a documentarlo todo, el colegio de Emily, informando del aumento de las faltas de asistencia, Jason, cancelando las clases de piano con el profesor que le había sido mentor durante años, los vecinos, mencionando las frecuentes y ruidosas fiestas en el apartamento de Vanessa. Creé una cronología, anotando cada cambio de comportamiento, cada visita cancelada y cada respuesta evasiva.
Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. El doctor Reynolds, tras una revisión rutinaria de Jason, se puso en contacto conmigo. Su voz al teléfono era grave. No puedo violar la confidencialidad, dijo con cautela. Medía cada palabra, pero continuó. Como su antigua tutora, debería solicitar una revisión de bienestar. He observado signos preocupantes compatibles con un entorno estresante y una posible exposición a sustancias. Se me entumecieron las manos. ¿Me está diciendo que, si estuviera en su lugar, debería ponerme en contacto con las autoridades? Inmediatamente. Hoy. Ahora mismo. Reenvié toda la documentación a Patricia, con los dedos temblorosos mientras pulsaba «enviar». Ella me llamó en menos de una hora, y su profesionalidad finalmente se resquebrajó. He programado una visita sin previo aviso para mañana por la tarde. Si encontramos algo preocupante, tomaremos medidas inmediatas. 2 días después, mi teléfono sonó a las 10 de la noche. El duro tono electrónico rompió el silencio de mi casa vacía. La voz de Patricia era tensa y urgente. Señora Wilson, acuda inmediatamente a los servicios sociales. Hemos encontrado una situación. Las luces fluorescentes de la oficina de servicios sociales proyectaban sombras duras sobre el rostro bañado en lágrimas de Emily. Las paredes verdes institucionales y el suelo de linóleo creaban un telón de fondo de eficiencia estéril para el drama humano que se estaba desarrollando. Acurrucada en una silla de plástico, con los brazos envueltos alrededor de sí misma como una armadura, mi nieta parecía más joven que sus 16 años, como una niña otra vez, vulnerable y asustada. ¿Qué ha pasado?, pregunté, corriendo hacia ella e ignorando el dolor en mi pecho en proceso de curación. El olor a antiséptico no podía ocultar el ligero olor a alcohol y cigarrillos que impregnaba su ropa. Una trabajadora social que no reconocí se acercó. Con una carpeta en la mano y una expresión profesionalmente neutra, Patricia me llevó aparte. Su voz era baja y la tensión era evidente en las líneas tensas alrededor de su boca. Hicimos una visita sin previo aviso y encontramos el apartamento en desorden, con restos de alcohol y posiblemente otras sustancias. La comida escaseaba y las facturas estaban sin pagar, a pesar de la reciente entrada de dinero. Ella dudó, mirando a Emily. Vanessa no estaba presente. Emily estaba sola con 2 hombres adultos que no pudo identificar correctamente. Se marcharon rápidamente cuando llegamos. Se me heló la sangre y un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la oficina. Me agarré al borde de un escritorio cercano para apoyarme. Jason, ¿dónde está mi nieto? Según Emily, se fue con Vanessa y unos hombres para asistir a unas reuniones de trabajo relacionadas con su música. Patricia no lo había visto desde ayer por la mañana. La fachada profesional de Patricia se resquebrajó ligeramente y dejó entrever una preocupación genuina. Hemos avisado a la policía. Lo están buscando. Cuando Patricia se alejó para hacer unas llamadas, su voz apagada sonaba urgente en un rincón. Emily se derrumbó contra mí. El aroma familiar de su champú, al menos eso no había cambiado, se mezclaba con un perfume desconocido mientras escondía el rostro. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Nunca cambió, ¿verdad? Todo era mentira. Sus palabras salían entre sollozos entre lágrimas. Me siento tan estúpida, abuela. Tan estúpida. Entre sollozos, me reveló una historia que me partió el corazón. Las oportunidades prometidas nunca se materializaron. Los contactos de modelo eran fotógrafos que le hacían fotos provocativas en habitaciones de hotel. El apartamento solía estar lleno de desconocidos a todas horas.
Recientemente, Vanessa había empezado a traer inversores para que conocieran a Jason, animando a Emily a que fuera amable con ellos. No paraba de hablar del gran dinero del seguro que recibiríamos cuando Jason cumpliera 21 años. Emily susurró, con voz débil en la oficina silenciosa. Los teléfonos de otros departamentos sonaban en la distancia, una banda sonora surrealista para nuestra pesadilla. Dijo que era nuestro billete para una vida mejor, lejos de allí. Pero luego empezó a necesitar dinero ya, para contactos, para citas, para ropa especial. Jason le dio el dinero de su premio. Cuando se acabó, no pudo continuar. Las lágrimas la inundaron de nuevo. La abracé, temblando. La furia y el miedo luchaban dentro de mí. La cicatriz de la operación me dolía al apretarla contra mí, pero el malestar físico no era nada comparado con la agonía emocional que tenía ante mí. «Estás a salvo». Ahora, le susurré al oído, meciéndola suavemente como cuando era pequeña. «Estoy aquí. Encontraremos a Jason». Patricia regresó con expresión sombría pero decidida. Se había quitado la chaqueta y se había arremangado, pasando de la burocracia a la respuesta de emergencia. «Hemos enviado agentes a los lugares que frecuenta Vanessa. Los servicios de protección infantil han emitido una orden de custodia de emergencia para ambos menores. Están bajo su cuidado. No vamos a esperar a la audiencia». El reloj de la pared marcaba la medianoche mientras esperábamos. Emily finalmente cayó en un sueño agotador contra mi hombro. La oficina se vació, quedando solo el personal esencial. Patricia trajo mantas, café, e hizo llamadas que resonaban en el edificio silencioso. Acaricié el cabello de Emily, recordando las noches que pasé en las salas de espera del hospital con David, sintiendo la misma impotencia. El miedo me invadió. Horas más tarde, mi teléfono sonó, y el sonido me sobresaltó en la habitación silenciosa. Emily se despertó sobresaltada, con los ojos muy abiertos por el miedo, hasta que reconoció el lugar. El identificador de llamadas mostraba el hospital local. Jason había sido encontrado en un bar de lujo al otro lado de la ciudad, visiblemente desorientado e incapaz de identificarse correctamente. Vanessa y 2 hombres estaban con él, discutiendo los términos del contrato para su carrera musical con un supuesto productor. Cuando la policía llegó para realizar un control de bienestar, descubrieron que a Jason le habían dado sedantes sin su conocimiento para ayudarle con la ansiedad escénica. Vanessa afirmó que un análisis toxicológico en el hospital había confirmado la presencia de benzodiazepinas mezcladas con alcohol, una combinación peligrosa que podría haber sido mortal. Vanessa fue detenida por poner en peligro a un menor. También fue acusada de contribuir a la delincuencia de menores. Cuando llegué al hospital, superé mis propias limitaciones físicas para llegar hasta Jason. No podía mirarme. Yacía en la cama del hospital, con un gotero que le administraba líquidos. De alguna manera parecía más pequeño. Su postura segura se había derrumbado en vergüenza. Las luces fluorescentes resaltaban las ojeras, el peso que había perdido y el temblor de sus manos. «Lo siento», susurró con voz entrecortada. Las lágrimas le resbalaban silenciosamente por el rostro. Quería creerle con todas mis fuerzas. No pudo continuar. Le cogí la mano, con cuidado de no tocar el gotero, y me fijé en que se había mordido los dedos de pianista hasta la carne. Todos queremos creer en las segundas oportunidades, especialmente cuando se trata de las personas que más nos quieren. Le aparté el pelo de la frente, como solía hacer cuando era pequeño y estaba asustado. Eso no es debilidad, Jason. Es humanidad. Esa noche, con los 2 niños dormidos en sus antiguas habitaciones,
Me senté en los escalones del porche y finalmente me permití llorar por lo que habían sufrido, por lo que podría haber pasado y por la inocencia que habían perdido 2 veces. La luna proyectaba largas sombras en mi pequeño jardín, donde los proyectos de ciencias de Emily y las prácticas musicales de verano de Jason habían llenado de vida y promesas las cálidas tardes. El día siguiente traería declaraciones policiales, audiencias judiciales, y el largo camino hacia la recuperación. Pero esa noche estaban a salvo. Esa noche estaban en casa. Las semanas siguientes fueron un delicado equilibrio. Mientras los niños volvían temporalmente a mi cuidado en virtud de medidas de emergencia, nos enfrentábamos a reuniones diarias con trabajadores sociales, agentes de policía y abogados designados por el tribunal. A pesar de mi reciente operación, que me dejaba sin aliento incluso tras un esfuerzo mínimo, no falté a ninguna cita. La cicatriz circular de mi pecho se tensaba cada vez que alcanzaba los expedientes, o me sentaba derecha en las incómodas sillas de la sala de espera. El laberinto institucional del Tribunal de Familia se convirtió en nuestro segundo hogar, y sus paredes beige, los detectores de metales y las conversaciones en voz baja se convirtieron en un territorio familiar. Emily hablaba en susurros, como si temiera perturbar el peso de los procedimientos legales que nos rodeaban. Jason se movía por los pasillos con los hombros encogidos, su postura de músico derrumbada por la vergüenza y la confusión. La investigación policial reveló todo el alcance del engaño de Vanessa. Cada nuevo detalle era más inquietante que el anterior. Su teléfono, confiscado durante su detención, contenía búsquedas de niños con talento cuyos padres habían fallecido, lo que la llevó a artículos de prensa sobre la beca de Jason. En mensajes de texto con su novio hablaba del gran día en que Jason cumpliría 21 años, refiriéndose a él como su billete dorado y su inversión. Lo más inquietante eran los mensajes sobre utilizar la belleza de Emily para entretener a los clientes y mantener contentos a los inversores. Las fotos del teléfono mostraban a mi nieta en fiestas con hombres que le triplicaban la edad, con aspecto incómodo pero esbozando sonrisas forzadas. Durante una visita supervisada en la Oficina de Servicios Sociales, nuestro terreno neutral temporal, vi cómo se desmoronaba el rostro de Emily mientras Patricia le explicaba con delicadeza lo que habían descubierto. La dura luz del techo parecía envejecerla y las sombras se acumulaban bajo sus ojos. Nos había estado utilizando todo este tiempo. La voz de Emily era débil e infantil. Retorcía un pañuelo entre los dedos hasta romperlo. Todo lo que había dicho sobre querernos y querer compensarnos era mentira. Jason, aún procesando el trauma de haber sido drogado, se miraba las manos, que descansaban sobre la mesa de metal rayada. Sus dedos, esas manos dotadas que podían sacar tanta belleza de las teclas del piano, estaban ahora inmóviles, como si hubieran olvidado su propósito. Ella dijo que teníamos que confiar en ella. Que erais demasiado mayores para entender la industria musical moderna. Habló de contactos y oportunidades. Se le quebró la voz. Deseaba con todas mis fuerzas creer que era lo suficientemente especial, que alguien volvería a por mí, y que ella no nos abandonaría sin más. Me incliné sobre la mesa, con el corazón encogido. Para los dos, la habitación olía a limpiador industrial y café rancio, el telón de fondo de tantas tragedias familiares. No tienes nada de qué sentirte culpable, dijo ella. Ella manipuló a todos, a tu padre, a los médicos, al tribunal y a mí. Es muy buena aparentando haber cambiado cuando le conviene. Patricia, que había cuidado de nuestra familia durante una década, suspiró profundamente. Su moño, normalmente impecable, se había soltado y se le escapaban algunos mechones de pelo gris. Después de días de respuesta de emergencia,
Deberíamos haber reconocido las señales de advertencia antes, pero ella eligió el momento perfecto. Cuando tenías una edad en la que cuestionabas la autoridad y sentías curiosidad natural por tu madre biológica, la detective de policía asignada a nuestro caso, una mujer curtida con ojos amables y un comportamiento sensato, nos mostró carpetas con pruebas. Encontramos patrones similares en otras 3 ciudades. Ella se centra en familias vulnerables, especialmente aquellas con pólizas de seguro o fuentes de ingresos potenciales. El trabajo en el centro de rehabilitación era real, pero la despidieron por robar medicamentos recetados 6 meses después. Más tarde esa noche, mientras volvíamos a nuestra antigua rutina, Jason se detuvo ante el piano que había descuidado durante meses. El polvo se había acumulado en las teclas, algo impensable antes del regreso de Vanessa. Sus dedos rozaron el marfil con cautela, sin presionar, solo reconectando. No sé si quiero seguir tocando, confesó, con voz apenas audible en el silencio del salón. El instrumento familiar que había sido su refugio ahora parecía contaminado. Ella lo envenenó. De alguna manera lo convirtió en dinero y contratos en lugar de lo que siempre había sido para ti, concluí, sentándome a su lado en el banco que guardaba las huellas de innumerables horas de práctica, alegría, expresión y conexión. Tocó unas notas vacilantes, cuyo sonido quedó suspendido en el aire entre nosotros. Luego me miró con lágrimas en los ojos, con una pregunta evidente en su rostro. ¿Cómo sabemos ya que es real? ¿Cómo podemos confiar en alguien? El tiempo. El tiempo revela lo que es auténtico. Dije simplemente, colocando mi mano sobre la suya. Siempre lo ha hecho. Los gestos rápidos y dramáticos son fáciles de fingir. Es la presencia diaria, la constancia silenciosa, lo que revela la verdad sobre el amor. Emily apareció en la puerta, envuelta en su vieja manta de la infancia, a pesar de la cálida noche. Parecía más joven sin el maquillaje que Vanessa había insistido en que se pusiera. Tenía el rostro limpio. ¿Puedo dormir aquí esta noche, en el sofá? Su petición me recordó las tormentas de hace años, cuando arrastraba su almohada al salón en lugar de admitir que tenía miedo. Por supuesto, dije, haciéndole sitio mientras se acurrucaba a mi lado. Esta noche nos quedaremos todos juntos. La sala del tribunal estaba en silencio mientras el juez revisaba las pruebas. La luz del sol de la tarde entraba por las altas ventanas y las motas de polvo bailaban en los rayos dorados. Los bancos de madera pulida eran duros e implacables bajo mi trasero mientras estaba sentada con mis nietos. Todos vestíamos nuestras mejores galas, como si la vestimenta adecuada pudiera influir en la justicia. Vanessa, en libertad bajo fianza, estaba sentada al otro lado del pasillo con un abogado caro vestido con un traje a medida. Estaba transformada. Había desaparecido la ropa de diseño y la postura segura. Hoy vestía con modestia, con el pelo recogido de forma sencilla, la imagen de la contrición, una actuación pensada para el tribunal. Mi clienta ha tenido una pequeña recaída, pero está comprometida con su recuperación, insistió su abogado, poniéndose de pie para dirigirse al juez. Su voz resonó con suavidad en la sala, entrenada y persuasiva. Son sus hijos biológicos y se merece otra oportunidad para ser su madre. Solicitamos visitas supervisadas con vistas a la reunificación. La jueza, una mujer mayor con cabello plateado y mirada penetrante, parecía estar considerándolo. Su expresión era pensativa mientras revisaba el expediente que tenía ante sí. Mi corazón se hundió. A pesar de todo, el sistema seguía favoreciendo a los padres biológicos. Apreté la mano de Emily, que se tensó a mi lado. Entonces, Jason se levantó de repente, haciendo que su silla rozara ruidosamente el suelo.
Señoría, ¿puedo hablar? Una vez obtenida la autorización, se acercó al estrado de los testigos. Se le tomó juramento y su sí, apenas se oyó en la silenciosa sala del tribunal. A continuación, armándose de valor, describió cómo Vanessa había socavado sistemáticamente sus ambiciones educativas con promesas vacías, había utilizado el dinero de sus premios para pagar viejas deudas y le había drogado durante una supuesta reunión de negocios. Me dijo que Juilliard era una pérdida de tiempo cuando yo podía ganar dinero inmediatamente. Su voz se hizo más fuerte. Cuando dudé en retirar mi solicitud, empezó a sugerir que mi abuela me estaba frenando por egoísmo. Sus manos se aferraron al borde del estrado. Me hizo creer que alguien que lo había sacrificado todo por mí, era en realidad mi enemiga. Emily encontró el valor y pidió hablar a continuación. Al principio, su testimonio fue titubeante, pero fue ganando fuerza a medida que revelaba cómo su madre le presentaba a hombres mayores como futura modelo, susurrándole que debía ser muy amable con ciertos inversores. Había fiestas en las que yo era la única adolescente. Dijo que su voz era débil, pero firme. Cuando le dije que quería irme a casa, me dijo que la estaba avergonzando, que así era como funcionaba el mundo real y que tenía que madurar. Miró directamente a Vanessa por primera vez, y dijo que la abuela me había vuelto blanda y que eso no me llevaría a ninguna parte. En la vida, el golpe final llegó cuando Patricia presentó los mensajes de texto recuperados del teléfono de Vanessa, que se mostraron en una pantalla para que los viera el tribunal. El mensaje más condenatorio decía: «La vieja morirá en unos años de todos modos. Una vez que recibamos el dinero del seguro, podremos largarnos. Los niños se las arreglarán». Un murmullo recorrió la sala. Me sentí físicamente mal, la cicatriz de la operación latía al ritmo de mi corazón acelerado. A mi lado, Emily emitió un pequeño sonido de dolor, mientras que el rostro de Jason se endureció hasta convertirse en algo que nunca había visto antes. Una furia protectora que lo envejecía más allá de sus años. Vanessa, viendo la derrota acercarse en la expresión del juez, abandonó por completo su fachada. Se puso de pie bruscamente, mientras su abogado intentaba sujetarla con una mano en el brazo. «¡Me lo debes!», gritó, señalando a sus hijos. La saliva salía disparada de sus labios mientras los guardias de seguridad se acercaban. ¿Crees que llevarte 9 meses dentro fue fácil? Ya me arruinaste la vida una vez, y ahora vas a hacerlo otra vez. Son mis hijos. La jueza la interrumpió bruscamente, golpeando con el mazo con un estruendo que resonó en la sala, que se había quedado en silencio de golpe. Señora Wilson, creo que hemos visto suficiente. Alguacil, controle a la acusada. Mientras Vanessa era acompañada de vuelta a su asiento, sus abogados le susurraban advertencias, audibles en el silencio. La jueza dictó su sentencia: se me concedía la tutela permanente, con los derechos parentales de Vanessa severamente restringidos. Cualquier contacto futuro requeriría la aprobación y supervisión del tribunal. Una vez completado un programa de rehabilitación prolongado y una evaluación psiquiátrica. Más tarde, al salir del juzgado con los documentos de la tutela permanente apretados en mis temblorosas manos, me di cuenta de que los 2 adolescentes se habían enderezado, como si les hubieran quitado un peso de encima. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en los escalones del juzgado mientras bajábamos juntos. «¿Qué va a pasar ahora con ella?», preguntó Emily en voz baja, mientras observaba cómo Vanessa era escoltada hasta un coche de policía que la esperaba para ser procesada. Los cargos penales por los que será juzgada, los cargos por poner en peligro la vida de otra persona, posiblemente cumplir una condena. La rodeé con el brazo por los hombros.
Pero lo más importante es que nunca más podrá amenazar vuestra seguridad. El juez ha ordenado que los fondos del seguro se depositen en un fideicomiso protegido al que ni ella ni yo podremos acceder hasta que ambos cumpláis 25 años. Jason dudó antes de hacer la pregunta que, según pude ver, le había estado atormentando. ¿Crees que alguna vez nos quiso, aunque fuera un poco? Pensé cuidadosamente mi respuesta. Observando a un gorrión que saltaba por la barandilla del juzgado, dije: creo que os quiere de la única manera que sabe, que es, por desgracia, a través del prisma de lo que podéis hacer por ella. El amor verdadero es diferente, se da sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras compartíamos nuestra primera comida tranquila en casa en meses, Emily levantó la vista del plato. La luz de la cocina reflejó las lágrimas en sus ojos, pero ahora eran lágrimas de curación, no las lágrimas desesperadas de las últimas semanas. Abuela. ¿Recuerdas cuando te dije que eras anticuada y que no entendías las cosas? Dejó el tenedor con las manos ligeramente temblorosas. Asentí con una leve sonrisa y alcancé mi vaso de agua. Creo que en algún momento utilicé la palabra antigua, dijo riendo, con un sonido débil y frágil, pero sincero. Me equivoqué. Tú lo entendías todo. Éramos nosotros los que no veíamos, dijo con sencillez. Ella nos ofreció una fantasía. Tú nos diste una base, añadió Jason en voz baja. Miró a su alrededor, a la modesta cocina, como si la viera por primera vez en meses. Prefiero construir sobre roca que sobre arena, dije, estirando los brazos sobre la mesa para cogerles las manos. Mi corazón estaba lleno, a pesar de todo lo que habíamos pasado. El camino por delante sería largo, reconstruir la confianza poco a poco, sesiones de terapia, aprender a reconocer la manipulación. Pero lo recorreríamos juntos. Un año después, el jardín estaba en plena floración mientras preparábamos la fiesta de despedida de Jason. Las rosas trepaban por el enrejado que había instalado el otoño anterior, endulzando el aire con su fragancia. Las guirnaldas de luces colgaban de las ramas de los árboles, esperando transformar nuestro modesto patio trasero en algo mágico. Mañana se marcharía para comenzar su primer semestre en Juilliard. Había aprobado con nota la audición aplazada. Mi recuperación de la operación había sido lenta. La edad no permite milagros, pero ver a mis nietos sanos y felices me daba una fuerza que la medicina no podía proporcionarme. La casa se había modificado para adaptarse a mi movilidad reducida, una rampa en la entrada, barandillas adicionales en las escaleras y una silla de ducha. Fingía usarlas solo de vez en cuando, pequeñas concesiones a la realidad de criar adolescentes a los 76 años. Jason se sentó al piano que habíamos trasladado al jardín para la ocasión, protegido de los elementos por un toldo. Sus dedos, que habían recuperado la confianza tras meses de redescubrir su pasión, bailaban sobre las teclas. La melodía se elevó en el aire veraniego. No eran las piezas clásicas en las que se había centrado exclusivamente, sino una composición original que mezclaba la estructura clásica con elementos modernos. Se llama Return, explicó a nuestros invitados, vecinos, profesores y amigos, que nos habían apoyado en todo momento. La luz del sol de la tarde se reflejaba en su cabello mientras sonreía de verdad, por primera vez en meses. Porque a veces necesitamos perdernos para encontrar el camino de vuelta a lo que realmente importa. Emily, que ahora tiene 17 años y quiere estudiar psicología, se movía entre los invitados sirviendo limonada casera con una sonrisa segura. El último año la había transformado, no en la modelo glamurosa que Vanessa había imaginado, sino en una joven con un propósito.
Dirigía un grupo de apoyo para adolescentes con padres adictos. En el centro comunitario, había transformado su dolorosa experiencia en algo positivo. El doctor Morales cree que podría hacer prácticas en el centro de asesoramiento para jóvenes el próximo verano. Puso un plato de galletas sobre la mesa. Dice que la experiencia vivida es tan valiosa como los conocimientos teóricos en este campo. Michael, nuestro abogado, que se había convertido en amigo, se acercó y me entregó un sobre con la noticia de que la tutela permanente se había formalizado oficialmente, se habían agotado todas las vías de apelación, y los fondos del seguro se mantendrían en un fideicomiso supervisado por el tribunal hasta que ambos niños cumplieran 25 años, protegiéndolos de futuros planes. Vanessa y yo nos alejamos de la celebración para hablar en privado. Ella aceptó el programa de rehabilitación ordenado por el tribunal. Michael respondió, aflojándose la corbata en señal de concesión a la informalidad de la reunión. Esta vez, sería en un centro estatal sin lujos, con una estancia mínima de 18 meses. El juez también ordenó terapia intensiva antes de considerar las visitas supervisadas. Pasarían años, si es que alguna vez llegaba a suceder. Asentí con la cabeza, sin sentir ni triunfo ni tristeza, solo un tranquilo alivio por el hecho de que este capítulo estuviera realmente cerrándose. Gracias, Michael, por todo. No hay por qué dar las gracias, dijo, señalando a Jason al piano. Ver a ese joven ir a Juilliard en lugar de acabar donde podría haber acabado, eso es pago suficiente. Al caer la tarde y marcharse los invitados, los tres nos sentamos en el columpio del porche que había ampliado y reforzado. Me senté en el medio, con un nieto a cada lado. Él señaló a Jason, que estaba al piano. Ver a ese joven ir a Juilliard en lugar de acabar en otro sitio era pago suficiente. Al caer la tarde y marcharse los invitados, los tres nos acomodamos en el columpio del porche que había ampliado y reforzado. Me senté en el medio, con un nieto a cada lado, que me sostenían sutilmente. Los papeles se habían invertido. Ahora ellos también me ayudaban a cuidar de mí. Las luciérnagas parpadeaban en el jardín, como luces de colores de la naturaleza, uniéndose a nuestra celebración. ¿Sabéis lo que más lamento? Dije en voz baja, observando cómo aparecían las estrellas una a una. Que vuestro padre no pueda veros ahora. Jason sonrió, y la expresión llegó a sus ojos. Ahora sí puede. A través de tus ojos, lo mantuviste vivo para todos nosotros durante todos estos años, con cada historia, cada recuerdo. Emily apoyó la cabeza en mi hombro y su cabello me hacía cosquillas en la mejilla. ¿Cómo sabías que todo saldría bien, incluso cuando nosotros lo dudábamos?, reflexioné. Por un momento, sentí cada uno de mis 76 años y todas las batallas libradas. El peso de mis experiencias, tanto dolorosas como alegres, de repente me pareció valioso, digno de mis manos artríticas y mi energía menguante. Cuando te haces mayor, aprendes que la vida es una maratón, no un sprint. La verdad puede estar oculta, la gente puede llevar máscaras. Pero el tiempo siempre revela lo que es auténtico. La luz del porche proyectaba un suave resplandor a nuestro alrededor y las polillas bailaban en su halo. Un perro ladró en la distancia, y en algún lugar, se cerró de golpe la puerta de un coche. Los sonidos cotidianos de la vida continuaban. Jason miró la carta de admisión de Juilliard, que había enmarcado como recordatorio de la perseverancia. Sabes, creo que siempre supe que me estaban engañando. Simplemente no quería admitirlo. Era más fácil creer en la fantasía en la que todos queremos creer, en las personas que deberían querernos. Le respondí, cubriendo suavemente su mano con la mía. La verdadera fuerza no es no caer nunca en estas trampas.
Es tener el valor de reconocer la verdad y empezar de nuevo. Emily bostezó, recordándome que, a pesar de su creciente sabiduría, todavía era en parte una niña. Voy a mantener mi grupo de apoyo mientras Jason está fuera. Alguien tiene que continuar con la tradición familiar de la terquedad. Nos reímos juntos, y el sonido flotó en el aire nocturno. Habría retos por delante, las solicitudes para la universidad de Emily, la adaptación de Jason a Nueva York y mis propios problemas de salud. Pero los cimientos que nos sostenían volvían a ser sólidos. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión importa.